Bueno, estamos de vuelta con Esto Solo Pasa en el Perú. Ya se acaba el año y el Ministerio de Salud espera vacunar a 24 millones de peruanos con la vacuna Pfizer. Así que tenemos como invitado al médico patólogo clínico Luis Edgardo Figueroa para que nos brinde la información correcta. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches y gracias por la invitación. No, el gusto es nuestro. Me gustaría preguntarle sobre esta vacuna. ¿Nos puede brindar la información necesaria para que todas las personas sepan cuál es la diferencia de las otras vacunas? Ya, a ver, la vacuna de Pfizer, de esta empresa que es realizada con una empresa alemana, y también la otra vacuna, que es la de Moderna, son denominadas vacunas génicas. Y este nombre se le atribuye a que dentro de sus componentes está una estructura, digamos, de un gen que se conoce como ARN mensajero. Esta vacuna, en definitiva, es diferente a las vacunas tradicionales que siempre se han usado en medicina, que son vacunas realizadas con virus inactivados o virus atenuados. Se podría decir que virus muertos que no producen infección. En este caso, se ha obtenido una estructura similar a una parte, digamos, del genoma del virus que se le conoce como ARN mensajero, por eso se le denomina vacunas génicas. En realidad es quizás la primera experiencia de este tipo de uso de vacunas en humanos. ¿Cuál es, ¿usted cree que esta vacuna ya sea, digamos así, la que vaya a quedar? En realidad, a ver, hoy día existen en el mundo muchos, digamos, laboratorios que están tratando de tener una vacuna que al final pueda usarse para protegernos contra la infección por el SARS-CoV-2. Por ejemplo, en fase 1 actualmente tenemos 41 vacunas en desarrollo, en fase 1, 41, en fase 2, 17, en fase 3 aún quedan 13, pero ya, digamos, que han tenido una aprobación limitada en algunos países, son 7. Sin embargo, todavía la OMS no ha aprobado ninguna vacuna hoy en día en el mundo. Entonces, algunos países están aprobando el uso de estas vacunas. En especial aquellas que ya han cumplido con todas las fases. En este caso, la fase 3 ha sido ya superada por varias de estas vacunas, y dentro de las primeras están estas con ARN mensajero, ¿no? Que son las que ya han concluido y estamos pronto a ver sus primeras publicaciones en revistas médicas de alto impacto, y quizás al final ya el grupo de expertos de asesoramiento estratégico sobre inmunización de la OMS pueda tomar la decisión si es que van a ser aprobadas o no para el uso mundial. Entonces, este tipo de vacunas son parte de un bloque de otras vacunas que se van a tener que usar en definitiva a nivel mundial, ¿no? Cada una con sus limitaciones, por supuesto. Para usted, ¿cuál es el desafío que le depara esta vacuna? En realidad, a nivel nacional ya se ha establecido un documento que es el Plan Nacional de Vacunación contra el SARS-CoV-2. En este documento, emitido por el Ministerio de Salud, ha definido claramente que, por ejemplo, las vacunas como esta de Pfizer y la de Moderna son vacunas que se consideran menos estables porque tienen mayor facilidad de repente de deterioro a raíz de la manera como deben de transportarse. Por ejemplo, la de Pfizer tiene quizás un transporte a una temperatura determinada y la de Moderna a otra temperatura, pero ambas se transportan a temperaturas de menos 0 grados, de menos 20 a menos 70 grados. Ahí viene la primera limitación. Es por eso que ya el Ministerio de Salud va a adquirir cerca de 10.200 equipos en cadena de frío a menos 20 grados y 10 ultracongeladoras
para el almacenamiento de menos 70 grados, ¿no? Esto en definitiva porque el primer bloque que van a llegar son estas vacunas de ARN mensajeros que tienen estas características de conservación. Llevar este tipo de vacuna a los lugares más alejados del país sería más complejo por la logística. Sin embargo, hay un compromiso por parte de estas empresas de donde se considere poner un punto de vacunación, ellos van a llevar hasta ahí la vacuna. Pero es muy probable que a nivel ya nacional, cuando se quiera vacunar o se pretenda vacunar a los 24 millones de peruanos que han establecido como meta, se van a tener que usar ya las otras vacunas, quizás en las siguientes fases de vacunación, que son 3, ¿no? Y esto tiene efectos adversos de larga duración. Hay muchas personas que están un poco recelosas, ¿no?, respecto a esta vacuna. ¿Cómo? ¿Esta vacuna tiene efectos adversos? ¿Usted qué cree? Porque hay muchas personas, mucha parte de la ciudadanía, ¿no?, que se encuentra recelosa. Lo que pasa es que en realidad, a diferencia de las vacunas tradicionales que han sido siempre de virus atenuados o virus inactivados, esta es la primera vez que se va a usar en humanos una vacuna de tipo génico, donde se van a inocular componentes, digamos, artificialmente desarrollados de ARN mensajero, pero en teoría este código genético que nos van a introducir tienen instrucciones específicas para producir las proteínas similares, en este caso la proteína S o proteína Spike del virus, que va a generar al final los anticuerpos. Según las publicaciones o según lo que han mencionado los directores ejecutivos de empresas, mencionan que tienen más del 94.5% de eficacia y son seguras, es decir, no producen mayores daños a las personas que han recibido la vacuna y garantizarían una protección importante. Hay vacunas, por ejemplo, que están sobre el 50% de eficacia. Entonces, sin embargo, hay digamos, algunas publicaciones que realizan algunos entendidos en el tema de que como tiene componentes genéticos pudiera generar algún tipo de alteración en el ser humano, pero en realidad es un tema cuestionable. Yo creo que en todo caso la población en general pudiera pedir un asesoramiento o que médicos que conozcan un poco del tema de vacunas puedan brindarles una mayor información para un mayor entendimiento, porque al final y al cabo las vacunas van a ser voluntarias, ¿no? No a nadie van a obligar para quererlo vacunar. Entonces, en la medida que eso se pueda realizar, va a ser mejor para la población en general, y programas como este que tratan de informar un poco a la comunidad o a la sociedad sobre el tema de las vacunas ayuda bastante. Sin duda alguna ayuda bastante, ¿no?, que la ciudadanía esté más informada, ¿no?, porque ya estamos prácticamente a fin de año. ¿Y usted cree que ya se sabe toda la información respecto de esta vacuna? ¿Para cuándo cree que ya se esté ejecutando esta vacunación masiva? Las empresas de estos tipos de vacunas con ARN mensajero es probable que ya en estas semanas publiquen sus resultados finales de sus ensayos en fase 3. Ahí se va a ver con detalle y se va a ver las características, cómo se han desarrollado y los resultados que se han obtenido. Preliminarmente ya están diciendo que son 95% de eficaces, ¿no? Una vez que eso sea así, ya algunos países, como por ejemplo el Reino Unido, ha aceptado ya el uso de la vacuna de Pfizer, por ejemplo, con BioNTech, han hecho un consorcio con Alemania, y ya van a usarlo en su país. Entonces, es probable que al final la OMS llegue a aprobar estas vacunas, ¿no?, una vez que tengan la evidencia científica. En general, la OMS actualmente en sus publicaciones menciona que se encuentran moderadamente optimistas para el uso de estas vacunas. Y posteriormente irán viniendo ya las otras vacunas con virus atenuados, que inclusive son las que se han hecho algunos ensayos clínicos aquí en el Perú, ¿no? ¿Y se sabe qué papel han jugado los ensayos que han habido acá en el Perú, los ensayos con la vacuna? Entiendo que esas publicaciones se realizarán una vez que concluyan los ensayos las empresas. En el Perú, si no me equivoco, se ha desarrollado una empresa china, creo que hay otra, no recuerdo el nombre, pero una vez que concluyan sus fases,
Todavía creo que no han concluido acá porque incrementaron el número de individuos para sus ensayos y sus brazos. A nivel mundial recién harán las publicaciones de sus ensayos, ¿no? Es otra metodología, es otro tipo de metodología, pero algunas empresas que utilizan una tecnología similar también hablan inclusive de un 99% de eficacia. En general todas están hablando de más de un 90% de eficacia, ¿no? ¿Y usted cree que al final la ciudadanía, por lo menos en el Perú, use esta vacuna que se ha aprobado en el Reino Unido? Al final le sacó gran ventaja, ¿no?, a la china y a la estadounidense. Sí, en realidad hay el Ministerio de Salud, los representantes del Ministerio de Salud han mencionado que quizás en diciembre ya tengamos, a finales de diciembre, 50,000 dosis para utilizarlas en la primera fase de la vacunación, en este caso trabajadores de salud, público o privado, personal de las Fuerzas Armadas y Policiales, bomberos, Cruz Roja, personal de seguridad, serenazgo, brigadistas, personal de limpieza, estudiantes de salud inclusive y miembros de las mesas electorales. Entonces, en esta primera etapa, esas 50,000 dosis quizás sean distribuidas y después serán incorporando un poco más. Entonces, yo creo que es muy probable que para el primer trimestre del próximo año tengamos un número importante de ciudadanos peruanos que han sido beneficiados por el uso de las vacunas, ¿no? Y como les digo, esto en realidad va a depender mucho de que las personas quieran obtener información. Hay información en el Internet, de preferencia de fuentes confiables. Por ejemplo, pueden entrar a la página de la Organización Mundial de la Salud, ahí hay bastante información, o pueden buscar a profesionales de la salud que conozcan del tema de vacunas y les puedan dar alguna orientación. No es bueno a veces estar siguiendo fake news o noticias falsas que son parte de la infodemia, que más bien perjudican y hacen creer cosas negativas de este tipo de beneficio. En realidad las vacunas se usan hace muchísimos años para diferentes enfermedades, muchas de ellas han desaparecido en nuestro país, así es que hay que tratar de tener un mayor entendimiento para el uso de las vacunas, ¿no? ¿Usted cree que el Perú ya se salvó de una segunda ola? No, definitivamente va a haber una segunda ola, no sabemos si será una ola grande, una ola chiquita, en realidad no tenemos idea, es muy probable que sea en el próximo año. También se está comenzando a ver que el comportamiento del coronavirus, del SARS-CoV-2 es tipo estacional, entonces es muy probable que exista esto. Ya están comenzando a haber reportes preliminares de incremento de número de infectados en algunas regiones del país. Entonces, aprovechar tus cámaras para que entienda la población que sigue en pie el tema de mantener todas las medidas no farmacológicas, ¿no?, como el uso de mascarilla, distanciamiento corporal, como dice actualmente el presidente, y lavado de manos. Ese tema va a persistir. Hay que evitar las reuniones ahora que se acerca Navidad, de preferencia todo virtual, como lo están recomendando. Cumplir con las disposiciones de la emergencia sanitaria en nuestro país, yo creo que es lo mejor, ¿no? Más aún si aún no se han infectado y existen personas vulnerables en sus hogares, personas obesas, ancianos, personas mayores de 65 años, pacientes con antecedentes de enfermedades como hipertensión, diabetes, enfermedad renal, enfermedades respiratorias, etc. Entonces hay que seguir cuidándonos para evitar adquirir el virus, ¿no? ¿Usted entonces cree que es algo definitivo que en el Perú va a haber una segunda ola, por lo que acabo de escuchar? Claro, sí, eso es real. Hola, dígame. Sí, es correcto. Y yo le comento esto porque ya por lo menos en los medios de comunicación ya no se ven los hospitales rebalsando de pacientes COVID. Incluso en la selva prácticamente está desapareciendo la COVID-19. Yo le comento por eso. No, está bien, entiendo lo que usted menciona, pero el tema de que va a venir una segunda ola es tan real como que, por ejemplo, el Ministerio de Salud ha emitido una resolución ministerial el 9 de noviembre, la número 928, la cual le ha denominado
documento técnico, plan de preparación y respuesta ante posible segunda ola pandémica por COVID-19 en el Perú, como forma parte integral de esa resolución. Entonces eso es una realidad, ¿no? Que hayan disminuido el número de infecciones en algunas regiones no significa que exista una segunda etapa de la infección, y ese es el comportamiento a veces normal de toda pandemia. ¿Y a usted le parece que hay manera de evitar esa segunda ola? Justo lo que mencioné, si la ciudadanía hace caso a las medidas no farmacológicas, es probable que la segunda ola sea pequeñita y no como la primera, ¿no? Que nos llevó a ser el primer país en el mundo con el mayor número de muertes por millón de habitantes. ¿Y qué me puede decir sobre el cierre de las playas los fines de semana, ¿no? Porque muchas personas, muchos especialistas en la salud, dicen que al final la playa es un lugar para respirar aire libre. Entonces es un poco contradictorio. ¿Le parece que es una decisión asertiva? Porque en todo caso no creo que esto pueda seguir ocurriendo hasta enero, ¿no? Ya las personas van a estar desesperadas. Claro, lo que se debe de evitar es estar en ambientes cerrados. Lo que se debe evitar es estar en ambientes donde no hay un flujo continuo de aire. Lo que se debe de evitar es estar en un contacto muy cercano. O sea, eso es lo que hay que evitar. Igual uno puede estar en la playa, pero si no voy a estar con mascarilla y voy a estar pegado a otra persona, debe haber un riesgo. Entonces, si voy a la playa, debo mantener un distanciamiento corporal mayor a 1 metro, 2 metros es ideal, tratar de seguir manteniendo la mascarilla. En definitiva, estar en el aire libre, la posibilidad de transmisión del SARS-CoV-2 es menor, pero eso no significa que el riesgo sea ausente. Entonces, eso siempre va a existir. Lo importante es, como le menciono, seguir manteniendo las medidas no farmacológicas, ¿no? Por otra parte, usted hablaba de las fake news. ¿Qué mensaje le puede dar a la ciudadanía? De repente esos padres de familia que paran mandando cadenas de WhatsApp donde hablan de teorías conspiranoicas, que la vacuna tiene un chip y que no hay que vacunarnos. Y bien o mal, esto sí tiene bastante repercusión en gran parte de los peruanos. En realidad es un tema de parte de la informalidad de nuestro país, ¿no? Yo siempre a veces cuestiono, cuando hablan de salud, todos creemos que sabemos de salud. Por ejemplo, cuando a mí me dan un expediente del Poder Judicial, yo no soy abogado, no puedo interpretarlo. O cuando te dan, no sé, pues un plano de arquitectura, peor. Sin embargo, cuando hablan de salud, probablemente todo el mundo trata de hablar de salud como si supiera. Entonces, es importante que estas noticias que se comparten relacionadas a los temas de salud, pregunten en todo caso a familiares, profesionales de la salud, para que los orienten y les puedan de repente decir si es real o no es real. Hay muchas fuentes donde uno puede recurrir en el internet para poder tener información veraz. Sin embargo, estar compartiendo virales o fake news como está ahora, que es parte de la infodemia, no es lo más saludable, ¿no? Mucho menos si uno va a creer en ese tipo de información. Sin duda alguna, ¿qué mensaje le puede dar a la ciudadanía? Bueno, yo les pediría que estemos con optimismo. En realidad, el desarrollo de la vacuna, básicamente el tiempo en el cual se ha podido reducir, está relacionado a que todo el mundo ha apoyado, se han generado fondos económicos importantes para hacer uso de ellos, ya se han hecho alianzas para tratar de disminuir los tiempos, los laboratorios se han fusionado para tratar de tener una mayor cadena productiva y así tener mayor dosis de la vacuna. Entonces, los tiempos cortos no significa que no hay un esfuerzo por parte de la ciencia para tratar de dar un producto adecuado. Esperemos con optimismo las publicaciones de estas empresas, de los resultados de la fase 3. Esperemos también que la Organización Mundial de la Salud apruebe ya pronto alguna de estas vacunas, y ya en el Perú los expertos del Ministerio de Salud, en su entendimiento, van a tener que aprobar el uso de alguna de estas vacunas en nuestro país para beneficiar en un inicio a los que están considerados en la fase 1 y de ahí seguir escalando a la fase 2 y a la fase 3.
Entonces, pedirle a la población que se acerque a los establecimientos de salud para que les den información en relación a las vacunas, busquen a profesionales de la salud para que sepan un poco de este tipo de vacunas, no hagan mucho caso a las fake news o a estas noticias falsas que se pasan en los grupos de las redes sociales, y una vez que ya llegue la vacuna y comience a utilizarse, pues de manera voluntaria, mediante un juicio crítico, uno puede acercarse para beneficiarse de ella, ¿no? Para culminar, me gustaría preguntarle, usted respecto al Ministerio de Salud, ¿usted cree que está a la altura de las circunstancias esta vez? ¿En qué tema puntual? Respecto a la implementación de la vacuna, al manejo de una posible segunda ola, ¿cree que hemos aprendido como país de nuestros errores? Bueno, en realidad, la realidad de nuestros sistemas de salud en países de bajos y medianos ingresos ha sido crítica, ¿no? Nuestro país era uno de los que tenía menos camas UCI por 100.000 habitantes en la región, y eso ha ido cambiando. Por ejemplo, que yo soy médico patólogo, puedo darte fe, médico patólogo clínico, que somos profesionales responsables de ver todo lo relacionado a pruebas diagnósticas del laboratorio. Comenzamos con un laboratorio de biología molecular en el Perú, donde se centralizaron el proceso de pruebas. Hoy tenemos más de 60 laboratorios moleculares. Entonces, ya vienen las pruebas antigénicas, es un tema ya de decisión para que comiencen a usarse a nivel de los establecimientos del Ministerio de Salud y también de la Seguridad Social. Entonces, en realidad, va a haber mucho aprendizaje en relación a este tema. Puede haber existido de repente mucha bonanza económica, pero lamentablemente no ha existido una retribución al sistema de salud como quizás lo merecía. Va a ser motivo para que de repente el presupuesto que se destina al sector sanitario se incremente. Va a ser una oportunidad para que se mejoren las condiciones laborales de los recursos humanos actualmente en el sistema de salud. Va a ser también una oportunidad para que la población, la ciudadanía, valore más a los profesionales de la salud. Así que yo creo que va a haber mucho que aprender de esta epidemia, de esta pandemia. Lamentable, en realidad, ser uno de los países de la región con mayor número de médicos muertos, pero en general es un tema que nos va a dejar mucho aprendizaje. Siempre se van a cometer errores en cualquier gestión. Lo importante es aprender de ellos y mejorar. Acuérdense que el que no se equivoca es el que nunca hace nada. Así es que lo importante aquí es tratar de ver el escenario próximo. El Ministerio de Salud está tomando las mejores medidas, digamos, en beneficio de la población. Así es que esperemos con optimismo de que esta segunda ola no impacte como fue el inicio de la pandemia en beneficio de todos los peruanos, ¿no? Perfecto, muy amable. Muchas gracias por su tiempo, por haber aclarado todos estos temas. Estoy seguro que ya habrá oportunidad de volver a practicar. Ha sido un gusto. Excelente.